El día de hoy vamos a aprender 4 hábitos transformadores para nuestra vida, ¿sí? Y que es gracias a que somos discípulos. Para nosotros poder en esta mañana ver los 4 hábitos que vamos a aprender, pues tenemos que estar seguros que es un discípulo. Y tenemos que ver que, ¿sabes? Yo creerme que soy un discípulo. Pero para eso hay ciertas instrucciones que el Señor nos dejó, y para eso acompáñenme en sus Biblias en Juan 8:31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué Jesús hace? ¿Qué distinción entre un creyente y un discípulo? El que permanece en ¿qué? En su palabra, o el que hace las enseñanzas, o el que permanece en todas las enseñanzas. Esa es la diferencia de un creyente y un discípulo. Un creyente es el que recibe a Cristo y creo en Cristo, pero yo me puedo quedar toda mi vida siendo un creyente, y a lo mejor no lo sabíamos, pero hay una gran diferencia ser creyente y discípulo. El discípulo es el que permanece en su palabra. ¿Y eso qué viene a traer en nuestra vida? Pues hay vida, ¿sí? Ahora que hemos estado viendo que hay libertad emocional, ¿sí? Un discípulo no nada más hay libertad emocional, sino también viene a haber una libertad espiritual y una libertad en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ya vimos la diferencia de ser un creyente a un discípulo. Es el que permanece en sus enseñanzas. Y yo creo que Dios nos quiere llevar a eso, a ser discípulos. Pero bueno, ¿cómo voy a ser un discípulo? ¿Cómo voy a permanecer en su palabra? Pues por eso estamos este domingo. Y quiero pedirle a Sofía, ella nos va a compartir parte de su testimonio de lo que es la diferencia entre creyente y discípulo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como sabrán, yo soy Sofía, soy hija de los pastores y siempre crecí en una familia cristiana. Bueno, algo que yo me di cuenta es que yo no heredé ser discípula de Dios, yo siempre supe de Dios, pero mi transformación de conocerlo a ser su discípula fue teniendo una relación íntima con Él. ¿Y cómo tienes una relación íntima? Pues como cualquier otra, empiezas de cero. Entonces, yo me di cuenta que Dios quiere una relación íntima con cada uno de nosotros, pero tenemos que darle el sí, porque nosotros no podemos seguir sus mandamientos si no lo conocemos. Nosotros no podemos obedecerlo si nosotros no confiamos en Él, y no podemos confiar en Él si no lo conocemos. Entonces, yo estuve en un proceso de 6 meses en donde realmente yo tuve que empezar de cero. Tuve que conocerlo desde Dios es amor y darme cuenta que Dios sí es amor. Y eso fue un proceso donde yo empecé a confiar en Él, y realmente yo empecé a cambiar, y yo empecé a seguir sus mandamientos y su palabra por amor. No por miedo a irme al infierno, no por miedo a no irme al cielo, fue por amor. Y poco a poco todas las cosas se empiezan a añadir, y mi vida empieza a seguir un camino hacia Dios, y mi vida empieza a enderezarse. Entonces, solamente este testimonio es como para decirles que, ánimo, Dios siempre tiene la mano extendida. Ustedes nunca van a buscar primero una relación con Dios. Dios siempre va a buscar primero la relación. Nada más es decir que sí y empezar un proceso que a veces pueden ser años, a veces pueden ser meses o puede ser una semana. Pero empiécenle, sí se puede. Vamos a ver 4 hábitos transformadores en nuestras vidas como discípulos. Eso nos van a ayudar a permanecer en la palabra. Sí. Acuérdense que son hábitos. ¿Al principio cuesta trabajo? Mucho. Pero si nosotros estamos duro y duro, al ratito ya hacemos las cosas ya no te costó trabajo. Entonces vamos a aprender en esta tarde 4 hábitos, pero los hábitos no son para llevárnoslos y
cuando me acuerde en Año Nuevo, mis hábitos. No, los tenemos que poner en práctica todos los días. ¿Estamos? Entonces, vamos por el primer hábito. Dice, vamos a buscar Salmo 119:1. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el salmista que hace con la palabra de Dios? Guardarla en su corazón. ¿Sí? ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Un discípulo es el que retiene las palabras de Jesús. Sí, es el que está atento a lo que Dios dice, es el que está presto para lo que está sucediendo, para lo que está viendo en la palabra, y tenemos una gran bendición que podemos venir cada domingo y acá hay una plática donde te pueden enseñar a escudriñar la palabra. Esa es una gran bendición porque a veces agarramos nuestra Biblia en casa y así como que, no le entendí mucho. Pero hay un Espíritu de Dios que es el que te da la inteligencia, la sabiduría para poder entender. Pero bueno, acá que dice la palabra de Dios, el primer hábito que Él nos dice es retener la palabra de Dios. Lo contrario lo podemos ver en Santiago 1:22, pero pongan en práctica la palabra, que no se limiten a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nada más venimos a oírla, ¿qué está pasando? Nos estamos engañando. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra. Muy bien, pues vamos con el segundo hábito. Muy bien, podemos ir a Lucas capítulo 6, versículo 47. Dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone ¿en qué? En práctica. O sea, ya escuchamos y ahora ¿qué tenemos que hacer? Practicar. ¿Recuerdan cuando vemos algún deporte y algún deporte nos llama la atención? Por ejemplo, no sé, básquetbol. Pues no vas a llegar y vas a empezar a anotar canastas si es que te empieza a gustar. ¿Qué tienes que hacer? Practicar. Así es la palabra de Dios. Jesús acá nos está dando un ejemplo. Se parece un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre ¿qué? La roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien que construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en qué, o sea, oímos pero no hacemos, dice, se parece un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos, tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Vamos a poner este ejemplo, son dos casas, una está fundada sobre la roca y la otra lo fundó sobre la arena. Está hablando de la enseñanza de un hombre prudente y un hombre imprudente. ¿La lluvia fue la misma para las dos o fue diferente? Es la misma lluvia. ¿El torrente fue diferente? Si viene entonces un huracán, ¿va a ser más fuerte para el que puso la casa sobre la roca? No. Es el mismo torrente, es el mismo huracán, es la misma lluvia, pero uno fue prudente porque puso en práctica lo que está aprendiendo, ¿sí? Lo que estoy aprendiendo, lo que me está diciendo Dios, no se supone que venimos nada más a sentarnos, pues mira, ya voy a cumplir, ya cumplí. Ya fue el domingo, oye, ya fue a la iglesia. Oye, ¿qué aprendiste? Ya no. Hay que ponerlo en práctica. Si tú lo pones en práctica, tu vida va a trascender. Tenemos al mejor amigo que Dios nos dio y es el Espíritu Santo. Las mismas cosas que hizo Jesús son las que el Espíritu Santo te va a enseñar y Él te va a decir cómo estudiar. El tercer principio, vamos a Mateo 10:8.
Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. ¿Qué peticiones hace Jesús a los discípulos? Vayan y que den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Un discípulo de Dios, ¿qué hace? Aprende y se queda con esa información, la comparte. ¿Sí? Es otro hábito que tenemos que hacer. Yo recibo y automáticamente comparto. En Israel hay dos mares, el mar de Galilea y el mar Muerto. ¿Sí? Los dos son mares y los dos reciben agua del río Jordán. ¿Sí? Del río Jordán alimenta al mar de Galilea y al mar Muerto. ¿Pero qué creen? Que uno tiene vida, que es el mar de Galilea. Y el mar Muerto, por eso se llama mar muerto, porque no hay vida en ese mar. ¿Por qué creen que no hay así? Los dos se alimentan del río Jordán, es la misma agua. ¿Por qué creen? Porque en el mar de Galilea entra el agua y hay una salida. En el mar muerto nada más hay una entrada, pero se queda estancada el agua. Y eso hace que no haya vida. Es lo mismo en nuestras vidas. Si queremos que haya vida en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Compartir. Vamos 3, falta el 4. Ok, vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús no vino como el llanero solitario y él hizo todo. ¿Qué hizo? Se buscó un equipo. ¿Se acuerdan cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Y después tuvo 70 y los mandó de cuántos en cuántos. De 2 en 2. No los mandó como el llanero solitario. ¿Saben qué? Pues ahí háganse bolas. ¿Qué hizo Jesús? Mandó de 2 en 2, juntó un equipo, tenía 12 discípulos que lo ayudaban. Dios forma equipos, Dios es un Dios compartido. Entonces, si Dios es un Dios compartido, Él quiere que nosotros también seamos compartidos. Sobre todo también busca que koinonía. Bueno, entonces, ya nada más para recordar, 4 hábitos que nos van a ayudar a ser verdaderos discípulos. 1, meditar, permanecer en la palabra. El segundo hábito, ¿qué es? Poner en práctica. Tercer hábito, compartir. A nuestro alrededor toda la semana hay con quién compartir. Y el cuarto, convivir. ¿Y por qué? Porque voy a venir con Isa. Oye, Isa, ¿cómo te fue? ¿Qué crees? Fíjate que le compartí, o fíjate que hice esto, fíjate que el principio. Y eso nos ayuda, nos alimenta. ¿Sabes qué, Moni? Ayúdame porque me costó trabajo este principio. Yo qué, ¿sabes qué? Hay quien te puede ayudar. ¿Sí? Y no nada más los que estamos aquí entre ustedes, o sea, volteen, vean a su alrededor cuántas personas hay con las que podemos, ¿sabes qué? Decir, pude hacer mi principio, ¿vale? Entonces, 4 hábitos. Los hábitos se hacen a través de repetir y repetir. La información, si la dejas acá, muere, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Bajarla al corazón. Y cuando tú la bajas y al corazón, automáticamente que eres un hacedor de la palabra.